Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses y sobre todo darte las gracias que estamos a punto de llegar al millón de almas reunidas y sobre todo en esta hermosa cápsula que nos hace el favor grandísimo y el honor la maestra Vilma Naranjo en La cara del psicópata. Maestra, bienvenida. Ya estás, más, humano, menos, Dios elevado con tu premio, ¿o qué? No, pues nunca me dio el Dios elevado. Este es de toda la gente. De hecho, yo le agradezco porque este es de usted también y de toda la De comunidad. todos. Ahora Sí, sí que de todos es que es los de que somos todos. Sí, sí, Olivabies. no, y Vilma Lovers. Sí, pero los Olivabies son aquí las que mandan, porque no, ya te dije que yo no me meto en problemas, yo soy Ay, la tía Vilma para que los Olivabies y las Olivabies, porque ya el otro día un joven reclamó que también hay los ok. Olivabies, así que bueno, tú Muchas despiertas gracias. pasiones Ay, en todos pero lados. pues yo me veo bien Pues, feo. pues para que veas lo que ven en ti, así que Ok, muchas gracias, y, maestra. imagínate si eres presumido, ¿cómo te ves? Imagínate si te vieras con los ojos de las Olivabies y los Oh, Olivabies. no, no, no. Pero este es de todas las personas que nos apoyaron y este siempre va a ser de toda la gente tan linda que estuvo ahí. Sí, la verdad es que sí, gente muy linda. Muchas gracias, maestra. El día de hoy, ¿qué vamos a ver? Pues fíjate que en estas últimas semanas hemos visto muchas noticias, como que de pronto cada vez vemos noticias no solo más crueles, sino más trágicas y además que involucran al medio tanto de los youtubers, los llamados influencers, pero en este caso también en la música y en este caso vamos a hablar primero de la desaparición y aparente muerte de este grupo llamado Fugitivo. Ok. Sí, es muy interesante el análisis porque aquí vamos a hablar sobre la intervención de las ciencias forenses y los servicios periciales, con todo respeto, y sobre todo porque lamentablemente el país está en una situación tan crítica que ya hasta da miedo salir hacia carreteras, tomar en la noche algún destino, Ujú. porque está rebasado, pienso, el Estado de Derecho por parte de esta organización Delincuencia. criminal, de Ujú. la delincuencia organizada. Pues para empezar, como siempre decimos, esta es una noticia muy nueva, donde aquí vamos a ver mucha información que también quisiera decir que en el momento que vean este capítulo, la información pudo haber Sí, sí, cambiado. claro. ¿Por qué? Porque es un caso muy nuevo, Ujú. porque salen muchas hipótesis, porque sale mucha información en Internet, por lo que en el momento que lo veamos puede ser que ya sepamos otra información, pero hasta el día de hoy lo que vamos a comentar es lo que ha sucedido o Sí. lo que tenemos como información. Primero tendríamos que conocer quién es este grupo. Este grupo se llama Fugitivo y es una banda que se dice es de la música regional mexicana. Ellos son originarios de Reynosa, Tamaulipas, y formaron la banda ya como tal en el 2023, o sea que son muy jóvenes Ok. para haber iniciado ya en la Ajá. música. Cuando me refiero de que formaron la banda es posiblemente ya la tenían integrada, pero ya que salió más a la luz, que ya tuvo más popularidad, fue a partir del 2023. Ellos acostumbraban a presentarse en muchos eventos sociales, en muchas fiestas privadas, y a ellos se les destacaba por ese estilo norteño, pero además metían como cierta cumbia, o sea que era como esta mezcla. ¿Quién eran los integrantes? Pues los miembros son Francisco Javier Vázquez Osorio, 20 años, vocalista; Víctor Manuel Garza Cervantes, 21 años, el que tocaba el requinto; Ujú. José Francisco Morales Martínez, de 23 años, era el guitarrista, bueno, es el guitarrista; Nemesio Antonio Durán Rodríguez, el tubero, de 40 Ok. años; y Livian Eidiberto Solís, de 27 años, que era el representante y fotógrafo del Ok. grupo. Pero tenemos a un sexto integrante que sería Carlos González. Ah, Él es el vocalista principal.
él es a quien únicamente de este grupo tenemos localizado. Y ahorita vamos a hablar por qué. Pero él, dentro de esta desaparición, es el único que por alguna cuestión no llega a la cita y por lo mismo es quien no tiene el problema de este aparente secuestro o esta aparente desaparición. Ok. El 25 de mayo del 2025, o sea, apenas hace unas semanas, tras una presentación en un bar que se llamaba La Chinita, se dice que fueron contratados por a un supuesto evento que era en la colonia Riberas del Carmen. Se dice que llegaron a un lugar, les ofrecieron este trabajo en una fiesta privada, por lo que ellos acceden a ir a este evento. Ok. En este lugar, aparentemente llega Carlos González, el vocalista principal, porque se había retrasado. Los otros 5 compañeros se adelantan a dar este show y él, como está retrasado, los va a alcanzar, pero pasa y ve que hay una palapa, como una palapa donde había una especie de bar y a un costado había un terreno baldío donde supuestamente iba a ser el evento privado. Cuando él llega, se da cuenta que no hay absolutamente nada, pero no solamente no hay nada del grupo, sino hay nada de infraestructura, o sea, no hay una construcción, no hay un evento. Sí, no están las mesas, no todo hay lo nada. que puede haber en una Exacto, porque era fiesta. una fiesta privada. Sí. Entonces, exacto, no había una lona, una carpa, nada. Por lo que él, pues se le hace muy extraño. Se dice que él da varias vueltas tratando de localizar algo, empieza a llamarle a sus compañeros y ya no hay respuesta vía celular. O sea, ese es el primer contacto que él trata de hacer y no hay manera de que él encuentre. Pues esto fue el 25 de mayo. Se dice, y por eso yo hago mucho énfasis en supuesto y en se dice, ahorita también voy a hablar de eso, que el 29 de mayo, o sea, 4 días después de su desaparición, los encuentran dentro de una camioneta, 5 cuerpos calcinados en un predio de Reynosa. Ok. Y hasta aquí es donde, bueno, pues donde vamos. Fíjese, aquí lo primero que nada, maestra, es que uno como músico, digo, voy Sí, a hablar porque en este también momento. el doctor es músico. No, si les digo que es un todo. A mí me tocó cuando era, salud maestra, cuando Gracias. era baterista de un grupo que ya estaba un poquito fuerte, ya le abríamos a grupos de talla como Temerarios, Broncos, en ¿De estos bailes, verdad? sí, Wow. Yaguarú, Todavía no eras eh, médico. era estudiante de medicina, Ok. pero la música fue lo que me ayudó, esta terapia de contención, a superar el estrés Ok. postraumático. Si yo no hubiera entrado al grupo musical, yo creo que no hubiera terminado la carrera de medicina, Mira. porque fue lo que me ayudó a estar quitándome del flashback de estas etapas de crisis de ausencia que le da a toda la gente que tiene estrés postraumático, que quedan en ausencia y recordando el evento y el evento. Claro. Entonces a mí la música me ayudó para poder retomar las riendas de mi vida. ¿Qué tocabas? ¿Qué La instrumento? batería. Ah, la batería. Ok. Estaba en un grupo de música tropical, Mm, entonces haga de cuenta que íbamos a los bailes y ya pues nos tocaba andar, yo le llamaba giras de hambruna porque eran lugares donde era muy difícil el acceso, ujú. pero la gente siempre nos recibía con mucho cariño. Ahora, ¿qué voy a esto como músico, maestra? Cuando llega un contrato, usted finalmente está prestando un servicio y uno en la mente de un músico dice, qué padre, otra tocada. Sí, pero ¿qué cree? Lamentablemente, ahorita está muy peligroso. Al grupo en lo particular, digo, ya no existe. Voy a platicar estas anécdotas. Me acuerdo muy bien que íbamos en una camioneta muy vieja que le decíamos la perrera, Ujú. porque era de estas perreras ya de los años 80, Ok. donde llegaba este tipo de vehículos y se llevaba a A todos los los perritos, sí. perritos. Incluso tenía como todavía esta separación con reja. Ok. Entonces le pusieron la perrera Ujú. porque Porque era una era perrera. una perrera. Ajá. Estos amigos del grupo se dedicaban a hacer que construyen cosas con metales. Aparte de herreros, eran mecánicos, o sea, le hacían de todo.
Entonces ellos mismos restauraban vehículos ya viejos. Entonces Ok. iban a los deshuesaderos, compraban vehículos viejos, ya chatarras, y poco a poco los iban armando para que les salieran más baratos. Entonces ya cuando el grupo empezó a ser fuerte, ya la perrera ya funcionaba y ya funcionaba un tortón o rabón, como les dicen. Ujú, Entonces ya traíamos, bueno, traían ellos los patrones una camioneta 3.5, como cuadrada, ujú, más el tortón. ok. Entonces haga de cuenta que a lo que voy es que cuando uno va a tocar, generalmente eh, uno piensa como músico que las tocadas va a estar muy padre, va a conocer gente, va a estar uno a gusto trabajando. El problema es que uno no ve con los ojos de como depredador. Ok. Los patrones que ya tenían más experiencia, ellos sí. Fíjese que cuando iba la perrera adelante, ellos traían una caja donde guardaban armas. Obviamente eran armas clandestinas, Ujú, compradas en el sí, mercado negro. claro. Pero un día recuerdo que iban manejando ellos, yo iba sentado en en los escalones de la camioneta porque todos íbamos aplastados porque pues era un grupo que apenas iba despegando, Ujú. pero ya era muy contratado, entonces íbamos ahí todos hechos bola y una camioneta se nos empezó a emparejar, tratándonos de cerrar el paso, y entonces el dueño saca de una caja, inmediatamente sacó un revólver y una tipo escuadra, y se la dio a su hermano, que era el que manejaba, y el otro pues ya apuntando para lo que sucediera. Y a nosotros que éramos los más jóvenes, el del güiro y su servidor, nos dijo, a ver, chamacos, abajo, abajo, acuéstense abajo. Pues con el susto estábamos acostados. Wow. Pero a lo que voy con esto, de esta anécdota que le estoy contando a usted hace más de 20 años, resulta que actualmente cuando usted viaja como músico, realmente no sabe qué va a pasar, Ni a dónde ni van, a dónde ¿no? va. Claro. Usted le puede decir, ¿sabes qué? Quiero un contrato de una fiesta voy a mencionar una zona de aquí de la Ciudad de México, en la Colonia de los Doctores. Y usted puede llegar, pero al llegar no sabe si usted lo va a recibir un grupo delictivo con armas y le va a decir, ahora súbete a este vehículo y nos vamos todos. Hemos visto noticias, creo que fue a Café de Tacuba al que le robaron Sí, sí, todos su sus equipo, sus instrumentos. Ajá. instrumentos. Usted no sabe si al llegar, porque ahí también nos pasó esto, está la fiesta y en la fiesta pueden ser privados de la libertad los músicos. A mí me tocó en una situación que fuimos a San Luis Potosí. Resulta que habíamos terminado de tocar y uno de los familiares de uno de los dueños del grupo, pues mañosón, chilango ahí de barrio, quiso darles vuelta con la venta de las cervezas, porque de repente metían cerveza para vender y Ujú. compraban los camiones. Y entonces el del pueblo vio que el otro estaba como que queriéndole ganar dinero a la mala, y entonces fueron a tocar las campanas de la comunidad, y llegó una cantidad de gente, Que es maestra. como avisarle, Sí, ¿no? Al sí, con pueblo, sí, machetes. ajá. Afortunadamente, ese día que tocamos en una cancha de básquetbol, había una primaria muy cerca donde todo el mundo podía entrar al baño. Entonces yo fui al baño. Cuando voy regresando, pues sí me espanté porque veo a todos los compañeros del grupo rodeados de toda No. la comunidad con machetes y obviamente el machete lo estaban Sí, tallando el machete en el qué piso. miedo, haciendo Ajá, chispas. siento, y pues todos atemorizados, ¿no? Hasta que el Wow. compañero que fue de chismoso, de metiche más bien, regresó el dinero de la venta de las cervezas. Yo digo, llegué y me subí sigilosamente a la perrera y nunca supieron que yo estaba ahí, ¿no? Pero sí yo alcancé a ver cómo lo cercaron. Qué miedo. Entonces a lo que voy con esto es justamente que el músico se expone a muchas cuestiones de actos delictivos, Claro. tanto privación de la libertad como el ya no quererles pagar, o incluso recuerdo muy bien una situación cuando del grupo, el dueño, era el bajista y cantante, y de repente ya las personas, esto fue en Tampico, Tamaulipas, estaban tan borrachos que de repente uno como músico pues le sufre. ¿Por qué? Porque los dueños compraban kilos de tortilla, una lata esta grandísima de chiles en vinagre, de estas que venden ya muy Ujú, grandotas, ujú. porque pues éramos los músicos, más los cargadores, más los del equipo de sonido, o sea, éramos como 20 personas. Y de repente compraban queso, aguacate, lo que usted guste, o Y incluso hacerse taco. y hacerse tacos. Entonces estos sujetos que estaban ya en un baile de a las 3 de la mañana estaban tan ebrios que ya cuando el del grupo, el del bajo se despide,
adiós amigos, bien, gracias por estar con el grupo Excalibur, que no sé qué. Entonces se voltea para hacernos la seña de que con el Ya. mismo bajo terminemos el remate. Ah, ok. Y entonces un borracho de estos agarra la lata de chiles y se la avienta en la No espalda es y lo bañó con cierto. todos los chiles. Y pues ya el padrón estaba bien enojado porque tenía zanahorias, chiles en la cabeza, cebollas en el saco, todo. Pero ni cómo reclamar porque pues la misma comunidad a veces se puede poner No agresiva. inventes. Entonces, esto es lo más curioso y chistoso que Sí, puede eso suceder. todavía pasa, Eso ajá. puede suceder. Incluso de que si no conectan bien la corriente, a veces los micrófonos pueden dar toques. Entonces, ahorita le platico algo, después de ver esto, que vamos a entrar un poquito en cosas escalofriantes, les voy a platicar esta anécdota a las amigas y amigos, pero para distraer, porque vamos a entrar ya Sí, ahorita al cosas mundo. feas. Ahora, regresando a esta cuestión, maestra, una vez que ya platicamos sobre probables riesgos en los grupos musicales, ¿qué sucede con este hallazgo de estos cuerpos en una camioneta en estado o en proceso de calcinación? Bueno, primero que nada, muy seguramente alguien dio un aviso de forma anónima, porque no creo que anduviera una patrulla y los vio y alguien fue de manera anónima. Claro. Oye, Hay ejemplo, una, hay un vehículo. sí, voy a poner número nacional, por ejemplo, ¿no? Ah, ok. 911, ok, ¿sabes qué? Hay un vehículo. O alguien va caminando y le dicen a una patrulla a lo lejos, ¿no? Oye, allá atrás, Ujú. como a 1 kilómetro, hay una camioneta que está incendiándose. Entonces va el primer respondiente. Ese primer respondiente, en cuanto se cerciora que hay un probable hallazgo con cuerpos, entonces en ese momento, maestra, tienen ellos que hacer el cerco para preservación de la escena. Lo que platicábamos en el caso de la persona argentina que Ujú, lamentablemente privó de la vida a su familia, ujú. donde había contaminación por parte de vecinos, de autoridades, aquí el primer respondiente tiene la obligación de preservar la escena, esa es la función del primer respondiente, y notificarle inmediatamente a la autoridad investigadora que, de acuerdo a la Constitución, es el Ministerio Público y sus Ujú, policías. ujú. Cuando el Ministerio Público llega junto con sus servicios periciales, el criminalista tiene que hacer un acordonamiento también y dividir las zonas. Aquí lo recomendable son dos cosas. Una, evitar que se mezclen chismosos. ¿Y qué voy a decir con esto de chismosos? Que se mezcle gente que por muy alto cargo que tengan, ejemplo, el gobernador. Ok, ya llegó el gobernador. Se quiere ir a tomar la foto. Ándele la foto. Y la cámara de que andamos aquí Sí, revisando. sí, claro. Digo, esto es terrible. Me voy a meter en problemas con el gremio de los servicios periciales. Pero ha habido buenos criminalistas con unos bachocos tremendos Ujú, que dicen, ey, ¿a dónde va? ujú. No es que soy el gobernador, podrá ser usted el papa, pero no se puede meter a Claro, esta zona, claro, que es una zona de investigación. claro. Porque aquí vamos a ser bien sinceros, maestra. Podrá ser el gobernador, pero el gobernador no sabe nada de No, criminalística. claro. Ujú. Entonces, ¿sabe qué, señor? Quédese allá atrás. No puede meterse a esta zona que es de investigación, que me puede contaminar. Y podrá usted, además usted ni me va a entender. Con todo respeto, ahorita le doy un informe. Se lo digo de manera verbal o lo que sea, o mi jefe se lo dirá, pero usted no tiene por qué meterse. Yo recuerdo muy bien una vez cuando en el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, hace años, cuando así se llamaba, hubo una caída de un avión aquí en Ciudad de México. Y andaba hasta el procurador. Ok, sí, el procurador podrá ser el abogado de la nación, pero lo único que hacían era estar estorbando, Ujú. porque estaban ahí de chismosos viendo las autopsias. Entonces, de nada sirve que estén viendo si no entienden. Al contrario, Sí, lo único están que hacen estorbando, es sí, estorbar, sí. tensar el ambiente, porque esto es bien Ujú, importante. claro. Uno como servidor público que es tropa, se tensa porque uno dice, híjole, ahí está el mero mero, y entonces uno pierde la concentración. Ujú. Alguien va a decir, no, pues es que para eso te dedicas, sí, pero no es lo Ah, mismo estar en una zona controlada, yo con mi con tu ejemplo auxiliar en mi equipo, ajá. equipo, a que simplemente esté ahí 5 sujetos nomás viendo. Y número 3, a pesar de que él esté viendo, el que da el informe es uno, y uno va a juntar todos los elementos para una conclusión. Claro. Porque recuerdo muy bien que una vez que se estaban ya suturando estas personas que murieron, este procurador, ya lo puedo decir, era Miguel Ángel Mancera, empezó a dar órdenes. No, ya se puede entregar. No, espérame. ¿Y tú Todavía, qué? sí, todavía falta que entre genética, que entre odontología. Sí.
no puedes venir a dar órdenes. Entonces, porque todo lleva un principio y etapas. Entonces, a lo que voy aquí, el criminalista tiene que hacer sus separaciones de estas áreas para empezar la investigación y delimitar. Ahora, lo que se recomienda y que es, ojalá y se pudiera hacer así en estos casos tan mediáticos y tan complejos, es el vehículo, subirlo en una plataforma y llevárselo al área de servicios periciales. ¿Por qué, maestra? Alguien va a decir, pero tienes el equipo de Marina, tienes el apoyo de Guardia Nacional, tienes el equipo de Fiscalía General de la República. Sí, pero no es lo mismo que yo tenga 10 sujetos que estén ahí nada más parados y que desde arriba pueda llegar un dron, porque ya estamos hablando de delincuencia organizada. Sí, claro. Que pueda llegar un dron, aventarme un artefacto Volar, explosivo claro. desde el cerro, supongamos que hay montañas, empezar a escuchar disparos, y eso como perito a usted la va a afectar mentalmente, porque hay una necesidad de terminar rápido. Llevarse el vehículo a una zona controlada, que esté limitada, que esté segura, y ahora sí, bajar de la plataforma este vehículo y con toda calma empezar a recolectar los indicios. Entonces, aquí ya llevamos 2 puntos importantes. Fíjense lo importante de cómo se van en pasos y procesos estas investigaciones periciales. Si bien es cierto que tenemos 5 cuerpos calcinados, no más es llegar y, agárrenlos, bolsa mortuoria y vámonos. ¿Por qué? Porque hay que buscar elementos que ahorita vamos a platicar en el cadáver y a nivel criminalístico que son importantes para la investigación. ¿Hasta aquí tiene usted algo que apuntar, maestra? Es que fíjate que ahorita que estabas diciendo esto de llevarse la camioneta, estaba yo recordando ahora que hubo la ejecución de estos dos personas del gobierno de la Ciudad de México. Y recuerdo que estaba viendo las noticias y en eso llegan, se veían a los criminales que estaban checando la camioneta y entonces abrían la puerta. Pero en eso llegó una grúa, subió el chasis y se la llevaron rodando. Ok. Yo cuando se la llevaron rodando dije, ¿no se la deberían de haber llevado en una plataforma? Para, una, no haya contaminación, 2, yo no sé si el hecho de que las personas que le quitaron la vida a estas 2 personas habían puesto algún dispositivo o algo para saber, porque fue muy casual el lugar a donde llegaron, no era una oficina, era la casa de donde vivía el otro joven, y entonces simplemente agarraron, pasan topes, pasan baches, sí, las llantas, todo, pero iba esa camioneta botando por todos lados. A lo que voy es, esa es la importancia de tener un control, y más aún cuando es una ejecución. Sí, sí, sí. Porque entonces entran otros personajes en este show. Sí, por eso es muy importante, digo, este es muy punto de vista particular, que exista una plataforma. De hecho, en varios lugares de intervención, en otros estados de la República, sí hay plataforma. Claro. ¿Por qué? Porque precisamente para que no vaya rodando, claro, y en el movimiento de estar la camioneta, que pase algún bache, lo que usted guste, o el vehículo, se vayan a salir elementos importantes, claro, de la investigación. Incluso, vamos a suponer que algún elemento como un elemento balístico como un casquillo haya quedado dentro del, atorado en el parabrisas, supongamos. Sí, ya se cayó. Pues se cayó por el movimiento, claro, que tal vez en ese momento el criminal lo vio. Y estoy diciendo porque es un lugar que no está controlado. Aquí lo que tenemos que tener en claro es que la gente, para que se ubique, no es lo mismo estar en un laboratorio donde yo estoy seguro a estar en un lugar abierto, que toda la gente me esté viendo, que esté estresado porque están pasando vehículos, que esté estresado porque yo no sé si el ejecutor está ahí, y aparte, quiera o no, maestra, los medios de comunicación, de verdad son... están afectando mucho. Afectan mucho la mente del perito. ¿Por qué? Porque es una presión que no tiene que estar sometido el perito. Alguien va a decir, no, es que nos preparan. No es cierto, no preparan para eso, porque se supone que una investigación tiene que estar controlada, porque incluso hasta en la medicina hay un principio. Cuando usted va a reanimar, primero, antes que nada, fíjese que sea una zona segura para que usted pueda reanimar y no sean 2 víctimas. Ese es un punto importante, maestra. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado que cuando son casos mediáticos o relevantes, están ahí. Y entonces, quiera o no, es molesto. Claro.
porque no nos permiten hacer una investigación cómoda. Tenemos que tener todos los sentidos, más el crimen cuando está en ese lugar donde tiene que buscar con toda intención los indicios. Elementos, sí, claro. Ahora, una vez que ya me llevé el vehículo, maestra, el crimi o el perito en fuego y explosivos tendrá que hacer su participación. Siempre se ha mencionado que los servicios periciales tienen que actuar en una forma conjunta, es decir, multidisciplinaria. Ujú. ¿Por qué? Porque aquí le voy a platicar algo. Hay instituciones donde usted como forense, como médico forense, está haciendo va a hacer la autopsia y se da cuenta que la mujer en casos de feminicidio tiene las uñas alteradas, tiene las uñas lesionadas. Y tal vez le quiere usted sacar un perfil genético porque dice, aquí parece ser que hay sangre y piel. Ujú. Pero se supone que otra institución donde ya hizo el levantamiento del cadáver hizo este raspado, como le dicen, o corte de uñas. Pero a veces algún perito llega y no respeta esto y le toma las huellas. Entonces ya trae la contaminación de la tinta. No, bueno. Entonces, si en el primer peritaje, en la institución que trabajó primero el cadáver, no lo hizo bien y yo encuentro algún indicio importante que considero necesaria la investigación, pero ya trae tinta, Ya ¿qué no cree? sirve. Ya no funciona, ya no Claro. sirve. Entonces, por eso es que tienen que trabajar de la mano. Ujú. Aquí es importante, al momento en que yo voy a sacar los cuerpos, también tiene que estar el perito en fuego y explosivos para ver si el elemento que usaron para quemar tanto el vehículo, Como el incendiarlo cuerpo. como los cuerpos, Ujú. si fue un elemento que ayudó y que contribuyó, como por ejemplo la gasolina. Ujú. Ahora, nos vamos a trasladar de aquí, maestra, a la cuestión médico-forense. Ujú. Yo tendría muchas preguntas en estos casos. Número 1, si la causa de muerte, ¿cuál es la causa de muerte? La causa de muerte o el tipo que... Número 2, si hay lesiones antes de la causa de muerte. Es decir, vamos a platicar sobre el tema como de tortura, Ok. que ese no es la definición adecuada, pero vamos a pensar, como toda la gente le llama, que estuvieron siendo torturados. Y eso lo vamos a determinar si hay lesiones o no. Número 3, si cuando fueron, que llegó la flama, estaban vivos. Entonces vamos a ver si son quemaduras, antemortem o postmortem. Número 4, el crimen organizado se caracteriza generalmente por seccionar o desarticular. Ujú. Tenemos que saber si están seccionados o desarticulados, antemortem, porque también se puede dar en vida, Sí, claro. si son postmortem o estas fracturas se pudieron haber dado por el alto nivel de temperatura. Pero muchas veces cuando uno encuentra material biológico, que Ujú. estamos hablando de cuerpos, y están con ciertos grados de carbonización, sabemos que afortunadamente que la gente no sabe cuánto tiempo se necesita, ni qué temperatura. Ujú. Entonces, hasta ahí mi participación como médico forense. Ya por lo menos, maestra, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 hipótesis que tengo que trabajar. Ahorita nos regresamos a esto de las causas de muerte. Pero después de que yo hago la autopsia, tiene que entrar, ¿por qué digo después? Porque una vez que yo ya se haya manipulado el cuerpo, tiene que entrar odontología forense, precisamente para la búsqueda Y y reconocimiento. reconocimiento. Ujú. Tiene que entrar antropología forense, Ujú. tiene que entrar química Ujú. y tiene que entrar dactiloscopía. Por lo menos, fíjese, 1, 2, 3, 4, 5 áreas que ya están involucradas en el En un anfiteatro. mismo. Ajá. ¿Hasta aquí usted tiene algún elemento que quiera agregar, maestra, o continuamos? Sí, yo una pregunta que quiero hacer. ¿Habría que meter también un genetista Buenísimo. para Ajá. para el ADN? Sí, esa se me estaba olvidando, maestra. Sí, aquí saludamos al maestro Cristian de un instituto forense que es precisamente genetista. Sí, ahí también entra el genetista. Ujú. Ya tenemos 7. Ujú. Ahora, vamos a regresar a la causa de muerte. Encuentro 6 cuerpos, maestra. Ya están en el anfiteatro. Bueno, tengo que saber, primero que nada, ya una vez que hago el protocolo de autopsia es revisión externa, es decir, ver todo tipo de lesiones,
En el caso de que son cadáveres con identidad desconocida Ujú. o son desconocidos masculinos, tengo como forense la obligación de buscar también señas particulares. Ejemplo, si tenía alguna pierna amputada por alguna enfermedad o algún accidente, si tenía algún tatuaje, si tenía algún dedo lesionado, como por ejemplo alguna amputación, si tenía número de tatuajes que muy característicos, porque ya ve que hay tatuajes como brujitos, ¿no? Que ya Ujú, ve que están ujú, muy ujú, feos. ujú. Si tenía alguna fractura y quedó una lesión ahí en la piel y después se hizo como una mancha, si tenía zonas de alopecia, todo eso es importante. Ahora, regresamos al escenario, son cadáveres que están en estado de carbonización. Se Ahora, dicen en estado de carbonización no calcinados. ajá, la palabra adecuada es carbonizados, en Ok, estado de carbonización, ok. porque la clasificación americana de quemaduras, que es la que nos basamos todos los médicos, es carbonización, que es el 4º grado de quemadura. Ah, La ok. clasificación americana va a 1er grado, que es quemadura solar, por ejemplo, que es dolor y eritema. Se pone roja y es de color inflamada y le arde. Es lo Ok. clásico cuando usted se va a las hermosas playas de Acapulco Ujú, ujú, o de Huatulco, todas ujú. estas, y de repente se aventó ahí 5 horas y al día siguiente ni quiere que la toquen. Bueno, esa es una quemadura de 1er grado. 2º grado ya se forma, aparte de que está roja e inflamada, se pueden empezar a formar algunas bolitas que les llaman algunas ámpulas. Ok, Algunos autores les llaman flictenas, otras le llaman bulas, o sea, dependiendo qué literatura. ok, Para forenses más que nada como flictenas. Ahora, para las partes clínicas se forman ámpulas ok. con líquido. Entonces, Ujú, ese ya estamos hablando de un 2º grado. ok. Mucha gente lo que hace es picarlas, pero Ujú. lo recomendable es siempre hacerlo con algo estéril y taparlas, no desprenderse la piel porque si no ahí se infecta. Ok. 3er grado se llaman escaras, es decir, ya la piel ya no duele, ya está sin dolor porque ya se quemaron los Los nervios nervios. y entonces se forman como una especie muy grande de una quemadura que ya no hay ni siquiera piel. Uy, ok. Entonces, esta es la de 3er Esa grado. apenas es la de Es la de tercero. 3er grado. Ya la de 3er grado, ya una quemadura maestra por fuego directo, hablando del 50%, aunque sea de segundo superficial, ya estamos hablando de un grado de mortalidad muy alto, donde hay una deshidratación y una falla renal aguda. Uy, Ahora, la número 4, que ya es la carbonización, ya ujú. aquí hay pérdida de la vida sí o sí. Ahora, encuentro los cadáveres carbonizados. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo que colocarlos en la plancha del anfiteatro y tengo que empezar a buscar, número 1, si encuentro alguna lesión. A Ok. veces usted va a encontrar fracturas expuestas por el mismo calor. Eso ocasiona que los huesos se deshidraten y se fracturen. ¿Por qué se van a fracturar? Porque aquí viene algo bien interesante. Cuando usted está quemando los Ujú. músculos al perder líquido se van a retraer y vamos a tener algo que se llama posición de pugilista en el cadáver. Ujú. Entonces quedan como en posición como si Como fueran boxeadores, boxeadores. exactamente. Esto es algo muy normal por la deshidratación del tejido. Perdón, Ajá. entonces, ¿no es esto que dicen muchas personas, que murió en esa pose porque tenía miedo, porque no es Ah, cierto? buenísimo. No, ahí se rompe un mito forense. No, no, no. Ujú, Eso es una tontería. Y qué bueno que usted lo dice, porque hay gente que tal vez algún familiar lamentablemente murió en un accidente ujú, carbonizado, como en hechos de tránsito, que de repente sí, hay colapsos en las ujú, carreteras o en alguna explosión y se murió perdón, y perdió la vida la persona. ujú. Y no, esto no tiene nada que ver con el hecho de que él tuvo miedo, no, sino como es una temperatura tan alta, Lo los músculos deshidrata. empiezan a hacer un mecanismo de retracción. Ah, No es que el okey. cadáver siente y haga esto, no, 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 sino es ajá. retracción por la deshidratación. Se va Okey. deshidratando tanto que hace esto y esta retracción hace que el hueso que se está quemando se fracture, ¡pum! Y se Y exponga. se exponga y tenemos fracturas Okey, expuestas. okey. Pero esto se da uno cuenta como forense cuando son post-mortem o ante-mortem. ¿Por qué? Porque alguien tal vez explotó la casa, se quemó la persona y se aventó y ahí tuvo una fractura, pero fue por un trauma. Ah, no por Sí, no fue consecuencia del consecuencia de la fuego. quemadura, exactamente. Entonces hay Okey. que diferenciarla. También, maestra, vamos a tener quemaduras y fracturas en el cráneo. A veces el cráneo se cuartea, se fractura en pedacitos
y va a salir la meninge, que es esta capa que cubre el cerebro del Ujú. cráneo, y se va a empezar a expandir como si fuera un globo. Esto, el maestro Vargas Alvarado, en su libro de Medicina Forense, Traumatología Forense, de Editorial Trillas, le dice que este signo se llama signo de gorro de chef. ¿Por qué? Porque es la meninge que se coció, está en estado de cocción y se hizo como un globo. Guau, Es raro verlo, okey. pero sí existe también. Ahora, ya una vez que usted ve que está completamente carbonizado, tenemos que ver un punto importante. Si usted ve que las estructuras están al interior completamente guindas, como rojo escarlata, Ujú. eso significa una intoxicación por monóxido de carbono sí o sí. Entonces, ¿por qué? Porque la carboxihemoglobina, que es Mm. este elemento importante, cuando se está quemando la camioneta, voy a poner este ejemplo. A mí me amarran y me avientan a la camioneta. Se empieza a incendiar. Entonces, yo sigo vivo. Cuando yo estoy respirando el humo porque estoy gritando auxilio, auxilio, o estoy con una mordaza y estoy respirando, este humo está llevando el monóxido de carbono. Y este monóxido de carbono se va a meter a mi sistema respiratorio y la hemoglobina va a agarrar el monóxido y lo va a meter a todo mi cuerpo. Esto le vamos a llamar que es unas livideces color escarlata, rosa escarlata. Usted cuando hace la incisión y ve completamente el cuerpo color rosa escarlata, dice, es intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué tiene que usted hacer ahí, maestra? Tiene que buscar sangre, aunque sea en muy poca cantidad, o cortar el hígado para literal exprimirlo. El hígado es uno de los órganos que tiene más ¿Como cantidad de sangre. esponja? Sí, Okey, porque el hígado tiene doble circulación. okey. Tiene tanto de arterias como una vena muy importante que se llama vena porta. Ahora, es bien importante porque usted toma el hígado, lo aplasta como una esponja y ahí puede rescatar un poquito de sangre. Esa Ah. sangre es muy importante porque tiene que llevarla a analizar para ver si hay carboxihemoglobina, es decir, intoxicación por monóxido. Pero nos habías dicho tú o si no mal entendí yo, que dentro de los huesos donde está la médula, que luego la gente decíamos que Ajá. se comía, había sangre, ¿también la podría sacar de esos Ah, huesos? buenísima. No, porque justamente en esos huesos, como tiene un sistema trabecular, es decir, como mucha esponjita, ahí usted no puede comprimir. Es un O sea, sistema pero de que muy lo duro. abrieras y No, no se raspado, puede, ¿tampoco? tampoco. Okey, Podría usted raspar la médula ósea, sí, pero no puede extraerle el químico. Tiene que ser okey, líquida la sangre. okey. Ese es un elemento. Y otro, cuando usted hace la incisión en cuello, usted va a encontrar lo que platicamos la vez pasada, el signo de Montalti, que Ujú. es justamente si tiene carbón en la tráquea o en el esófago. Si hay carbón, quiere decir que esta persona estaba viva y que estaba respirando cuando se estaba consumiendo la camioneta. Entonces, ahí, maestra, cuando ya usted determina si es una intoxicación o no, si ya fue post-mortem las quemaduras. Y sobre todo, tratar de buscar las causas de muerte. En este caso, la mayoría de las situaciones así, lamentablemente se da por procesos asfícticos como es estrangulación o por arma de fuego. Entonces, el forense, en un lugar ya controlado como es un anfiteatro, Ujú. con toda calma, con una lupa, con una luz especial que se usa en las lámparas de un quirófano, porque también un anfiteatro cuenta con Ujú. ese tipo de lámparas, que tener la pericia de buscar heridas por arma de fuego, procesos asfícticos como es una estrangulación, una sofocación, o incluso golpes y que esos golpes después terminaran amarrando a la persona y prendiendo fuego a la camioneta. Esas son las Okey. hipótesis con las que tiene que manejarse el médico forense. Resulta que, pasan los días, como mencionaba, pasan 4 días cuando recuperan esta camioneta, pero aquí hay cosas como extrañas. Encuentran esta camioneta y aparentemente ¿has visto estos como plástico, como film que se ponen en las camionetas, que puedes poner un dibujo o Ah, el sí, sí, nombre de sí. una empresa que se pueden arrancar? Sí. Supuestamente esta camioneta tenía el nombre del grupo, donde lo habían arrancado Oh. para después quemar la camioneta. ¿Cómo se sabe esto? Porque este film que habían arrancado lo habían visto en este terreno baldío. Si no, se hubiera pues consumido, si era Sí, plástico, sí. con el mismo incendio.
Otra de las cosas es que no hay ningún objeto personal reconocible por la familia. Detienen a 9 personas, ya como tal las autoridades, y están vinculando a una persona de uno de los cárteles que hay en esa zona. Pero entonces dicen que de estos 9 personas, realmente yo encontré que eran 14 los detenidos, Ajá. pero de estos 9, las familias de estas personas dicen que no tienen nada que ver, que son simplemente chivos expiatorios, porque la policía o las autoridades quieren tumbar rápido esta investigación para que no se abra más ni se empiece a sacar información que no se deba. Ninguno de estos grupos delincuenciales se han dado han reconocido este acto, ni siquiera se sabe por qué. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que entonces encuentran los cuerpos y de inmediato las autoridades dicen que los cuerpos son pertenecientes a estos 5 elementos de este grupo. Mi pregunta es, si los encuentran para el 29 de mayo, ¿cómo es posible que 1 o 2 días después ya tengan un reconocimiento de ADN o de alguna, como bien decías tú, de odontología forense, si ni siquiera le han hecho pruebas? Porque sale la familia en un noticiario hace unos días, familia de todos estos jóvenes, donde mencionan cosas que todo lo que dicen las autoridades no corresponde con lo que ellos han tenido que investigar, y que por otro lado no se ha hecho ninguna prueba de ADN con la propia familia. Entonces, ¿cómo se podría saber que son ellos? Lamentablemente, digo, aquí nos vamos a meter en problemas, pero pues es ilógica la respuesta que da la autoridad porque las pruebas para cotejar por cuestión de identidad son un poco tardadas. Claro. Y esto lo tienen que saber las amigas y amigos. El rastrear ADN no es algo sencillo. Tienen los mismos biólogos, dicen es que tengo que correr el ADN. Y el hecho de correrlo en en un instrumento que no sé cómo se llama y no voy a inventar para no faltarles al respeto a todo el gremio de los biólogos forenses, es justamente cuando ellos corren el ADN, es tardado. No es así como en horas y no, el resultado no está en horas. Incluso las pruebas de paternidad, si se da cuenta, no son tan rápidas las que son confirmatorias. Es un poquito tardado. Ahora, cuando pasó lo de Ayotzinapa, si se acuerda, lo llevaron, estos restos óseos los llevaron a otro laboratorio de otro país y fue muy tardado el regreso. Claro. No tanto porque la caja de donde llevaban los indicios, pues fuera de rodillas o encima de una tortuga. No, Obviamente se es fue en porque avión. tiene tiempo. Sí, es Lleva porque tiempo. lleva tiempo recolectar todas estas evidencias y extraer el material biológico. Aquí estamos hablando, maestra, un punto muy importante. Estamos hablando de cuerpos que están carbonizados. Exacto. El ADN no es tan fácil de recolectar. ¿Por qué? Porque a nivel de músculo, el músculo ya está dañado. A nivel de hueso, si el hueso también ya está carbonizado, y muy seguramente ya tampoco es útil. ¿Qué es lo único que pueden obtener ellos? Uno de los elementos es el diente, que es una estructura que puede soportar muy altas temperaturas. Al extraer el diente, que es un proceso completamente complicado y complejo, porque ellos tienen que extraer y romperlo para que ahí por la pulpa y todas estas estructuras internas puedan jalar el ADN. Y entonces ahí ya puedan correr en su plataforma que usan ellos su ADN. Obviamente tienen que pedir el cotejo con la familia. Si no hay familia con qué cotejar y ellos no han tomado la muestra, ¿cómo se atreve la autoridad a decir que son ellos si no tienen ningún elemento pericial? Porque dice la familia que ellos han tenido prácticamente que irse, como lo hacen las madres buscadoras, a irse a terrenos, a toda la zona, y ellos se van directamente a donde
aparentemente era este bar que decían, pero entonces aparecen imágenes donde dicen las autoridades que se ven a estos 5 jóvenes dentro del bar. Ok. Pero la familia dice que ya fue, pidió cámaras y que las personas que están dentro del bar no son ellos. Ah, Entonces, otra de las cosas está este Carlos, que es el vocalista, que no llega al ajá. evento. Y cuando se les pregunta, bueno, ¿y qué sucede con él? ¿Por qué no llegó? Estos familiares dicen, es que ni siquiera sabemos porque no tenemos comunicación con él. Las autoridades, sí, finalmente, en teoría, lo han entrevistado, lo han hecho algún tipo de interrogatorio, pero nosotros como familia tenemos nulo contacto. Nosotros no sabemos qué pasó ni por qué llegó tarde. Pero ellos afirman que evidentemente ellos nunca llegaron a ese bar y Ajá. nunca llegaron a ese evento, que tuvieron que haberlos secuestrado en el trayecto en la carretera, no llegando ahí. O sea, eso es lo que dicen los Sí. familiares. Otra cosa que a mí me causa es, dicen que no hay ningún objeto personal, que no había ropa, que no había nada. Tendría que haber ropa en un acto así y después de haber calcinado cuerpos. Esa es muy buena pregunta. Generalmente siempre hay un pequeño indicio. No toda la ropa se llega a carbonizar. Estamos hablando que si ya pasaron horas, donde ya incluso el vehículo está reducido a chatarra, bueno, ahí probablemente sí no se encuentre ropa. Pero si estamos hablando de un vehículo donde apenas empezaba a carbonizarse y el vehículo a calcinarse, muy seguramente sí puede encontrar algo de ropa. Entonces, aquí podría haber otra hipótesis. La hipótesis que la ejecución fue en otro lugar, donde estuvieron desnudos, que también esto es algo clásico del de crimen organizado, donde los desnudan y después de golpearlos, los privan de la vida. Para justamente quitar, esto lo vimos también en Jalisco, de mucha ropa, muchas pertenencias. ¿Por qué? Porque una forma de intimidar lamentablemente a las víctimas o a los contrarios es quitarles la ropa para que estén vulnerables y se sientan todavía más intimidados. Viendo esta noticia, pues obviamente una página te va llevando a otra y sale de este personaje que era el también cantante de Capaz de la Ajá, Sierra y sale la noticia de Valentín sí, Elizalde, incluso de los hijos del ya fallecido Joan Sebastián. ajá. Mi pregunta es, ¿por qué, si en este caso de estos individuos que acabo de mencionar, el ataque solo fue contra ellos en particular, ¿por qué aquí llevarse a todo el grupo y eliminarlos a todos? ¿Por qué en los otros casos no se hizo? ¿Porque era directo o porque aquí tenían más información de la que necesitaban? Yo pienso, maestra, esa es buenísima. En el caso de los que usted mencionó, son solistas. Voy a hablar de más. Digo, este es puro chisme, como dicen Sí, ahí. sí, claro. Y son noticias, pero la gente comenta y los reporteros que en el caso de Grupo Capaz, el cantante, fue un ajuste como por andar con alguien. Que no debía. Ajá, que incluso era una pareja de algún grupo fuerte. En este caso, el que hizo digamos como que el daño a esta persona, pues es solamente un integrante del grupo musical. Por eso es que el ataque fue directamente, como le llaman, el levantón, fue a este cantante. En el otro que usted comenta que también es de regional mexicano, El gallo. el ajá, gallo, Valentín. pues fue incluso el ajuste de cuentas, fue directamente contra el gallo. Pero aquí estamos hablando de un grupo Completo, completo, excepto exactamente, el el vocalista, vocalista. porque uno de los 5 era el manager y fotógrafo. Así es. Ahora, en este grupo, si usted se da cuenta, fue para todo el grupo porque el grupo era una hermandad. Entonces, el grupo, la delincuencia organizada puede decir, en este sentido de los conocimientos que cómo trabaja la delincuencia,
Es decir, ok, vamos contra el grupo, porque el grupo finalmente son como una familia. Incluso se lo digo yo como exmúsico, el grupo musical yo lo sentía como una familia. Para mí era mi segunda familia, donde se sentía triste el teclado, entonces afectaba a todos. De hecho, la causa del por qué el grupo musical donde yo estaba se deshizo fue porque el integrante que tocaba las congas y era segunda voz falleció en un accidente. Entonces fue tan devastador el golpe para todos nosotros que ya no quisimos saber de la música. Aparte, no encontramos a alguien que fuera como él. Que lo supliera. Exactamente, entonces para nosotros fue tanta la pérdida que al final terminamos dejando el grupo todos. El del bajo se fue a Morelos, el del teclado pues renta su equipo, el del güiro se fue al sistema penitenciario, pues yo continué con medicina. Entonces, aquí es a lo que voy, como grupo se castigó prácticamente a la familia, a la hermandad. Por eso es que se hace el levantón para todos. Pero ¿y por qué no habrían regresado o esperado al vocalista si sabían que eran todos y faltaba uno? Porque lo tendrían que haber estudiado para haberlo citado. Sí, aquí yo me voy a arriesgar en decir que fue un acto por personas tal vez improvisadas, que no fue tan que fue muy premeditado el asunto, y una orden de forma rápida. ¿Sabes qué? Quiero que me levantes a estos grupos, a este grupo en particular, y se acabó. Entonces ellos, el grupo que lo hizo, muy probablemente pensaba que iban a llegar todos juntos. Al no llegar el otro y estar desesperados porque finalmente es un acto ilícito, muy seguramente los actores ejecutores o materiales le han de haber hablado a la intelectual y decir, ¿sabes qué? Nomás están 4 y nos falta uno, pues tráete a todos y deja ese. Sí, porque posiblemente el quinto lo estaban tomando como uno de los integrantes y no que era el fotógrafo. Así es, exactamente. Porque el que faltaba era el vocalista. Sí, porque si son actores materiales, ellos tienen la orden. ¿Cuántos son? Son 5. Okay. Sí, están aquí los 5. Y entonces, aparte, como hermandad, no iban a decir, ay, nos falta el vocalista, hay que esperarlo para que nos lleven a todos. Entonces, si fue un levantón donde, para toda la gente que tal vez no ubica lo que es un levantón, es un grupo armado, llega con lujo de violencia, armas de alto poder, se bajan de vehículos o cierran el camino, jalan a toda la persona, la someten, incluso las amarran, las golpean y se las llevan. Entonces, en este caso, si llegó el grupo musical, sale el grupo armado, el grupo delictivo, a punta de groserías y de golpes, ven que son 5 y se llevan a los 5 pensando en que era el grupo completo, como usted bien lo dice. Cuando aparecen estos cuerpos y lo más triste de todo es que la familia, y digo triste porque ellos lo siguen manejando como una desaparición, no ya como una ejecución. Entonces, se tienen unos cuerpos que dice las autoridades que son de estos jóvenes, donde la familia no los reconoce y por eso mismo no los va a ir a reclamar, o sea, los cuerpos. ¿Se puede saber con cuánto tiempo de diferencia hubo entre el quitarles la vida y calcinar los cuerpos o si fue de manera inmediata? Esta es buenísima, muy, muy buena. Le voy a platicar un preámbulo para darle esta respuesta. Hace años, cuando empezaba como forense, me toca hacer la autopsia en un sujeto que lo encontraron en un tambo de estos metálicos, que son como donde transportan material, y lo habían metido en una sustancia para degradar el cuerpo. Y el defensor preguntaba de manera muy estratégica, que diga el forense el cronotanatodiagnóstico. ¿Qué es esto del crono o la data de la muerte? ¿Cuánto tiempo tenía muerta esta persona? ¿Por qué? Porque su segunda pregunta, si yo le decía, ejemplo, tenía muerta esta persona en el momento en que se hizo la autopsia, tenía aproximadamente 5 días de fallecida. Ok, vale. Ahí el defensor inmediatamente podría cuadrarlo en el sentido de cuándo fue privado de la libertad de esta persona, la fallecida. Y si no cuadraba, podría alegar que no era su defendido. Ahora, sí era una estrategia legal. Sin embargo, la respuesta fue: no se puede establecer un cronotanatodiagnóstico dado
que el cuerpo presentaba alteraciones causadas por corrosivo, como es una sosa o un ácido clorhídrico, por ejemplo. Entonces, a pesar de que dijo, es que determine, no se puede porque está en ácido y el ácido altera toda la estructura del cuerpo. Entonces, en este caso, yo podría haberle dicho de manera rápida, pero usted maravillosamente me hizo una reflexión ahorita. Podría determinarse en un cadáver carbonizado el cronotánato diagnóstico. Yo podría decirle no, porque ya está completamente carbonizado. Pero podría acercarme un poco, siempre y cuando, rompiendo la regla, si yo al momento de aperturar el cráneo y levanto la meninge y encuentro la meninge completamente, encuentro el cerebro, el encéfalo, completamente licuado, o sea, en estado de cocción, pero licuado, quiere decir que este cadáver por lo menos ya tenía 3 días por el estado de putrefacción. Y es lo que ahorita usted me hizo de manera magistral tener este razonamiento. ¿Por qué? Yo puedo privar de la vida ahorita a una persona y la puedo llevar a incinerar. Y a mitad del proceso que ya está carbonizado, lo extraigo del horno, por ejemplo, y al momento de cortar el cráneo y extraer la meninge, voy a encontrar el encéfalo, el cerebro, completamente en estado de cocción. Pero lo voy a encontrar formado, porque es como si yo hirviera. Los cadáveres que lamentablemente presentan un estado de carbonización, finalmente están en cocción. En cocción, claro. Usted revisa los órganos y están en estado de cocción. Entonces el cerebro está en estado de cocción, pero está completamente bien formado. Es como si usted tomara un huevo hervido, un huevo, y lo pone a hervir, lo saca y está en estado de cocción y está bien formado. Aquí exactamente lo mismo, usted extrae la meninge y el cerebro lo encuentra en estado de cocción completamente bien íntegro, duro incluso. Quiere decir, maestra, que este cadáver tiene menos de 24 horas, ¿por qué? O un poquito, o me voy a alejar un poco, tal vez tiene menos de 30 horas de haber fallecido porque el cerebro estaba completamente duro y está en estado de cocción. Si tiene más de 4 días que ya está la putrefacción, donde ya hay licuefacción del cerebro, no se coció. Entonces se puede cocer. Sí, pero ya no completo. Ya no va a estar íntegro, sino va a estar como una especie de engrudo en cocción. Y ahí yo podría decir, este cadáver estaba carbonizado, pero ya tiene más días porque ya estaba en estado de putrefacción, porque el encéfalo, si bien es cierto, está en estado de cocción, pero estaba con licuefacción. Y la licuefacción se da en el 3er o 4er día de la muerte. Ahí sí podría acercarme. Entonces, ahí podría ser la excepción a la regla. Si yo veo el encéfalo licuado, sí podría decir que ya tenía más días y que lo privaron de la vida días antes y ya después fue la carbonización. Esto está súper interesante porque con lo que estás diciendo, ellos desaparecen, pero en el momento que desaparecen, las familias ya lo empiezan a hacer que se note la ausencia. No es que encontraron la camioneta y entonces se dieron cuenta del suceso, sino que ya llevaban 4 días buscándolo. Entonces eso sí puede hacer que en el momento que se dieron cuenta quienes se los habían llevado de todo el relajo que se estaba haciendo, que en todas las redes sociales, en todos los noticieros aparecían las caras de estos jóvenes, entonces lo hubieran calcinado. Sí, aquí podemos manejar 2 hipótesis, donde pudieron haber estado con vida y al momento que el grupo vio que había mucha presión mediática, ordenó la ejecución y ahí el forense si encontró un encéfalo en estado de cocción, pero completamente bien formado, íntegro, duro, quiere decir que la muerte llevaba pocas horas. Si encuentra un cerebro en estado de cocción, pero ya en licuefacción, es decir, como un engrudo, quiere decir que la muerte se dio días antes y al final los carbonizaron. Ya como mi última pregunta, cuando la familia no está reconociendo que sean sus familiares, no se le han hecho hasta este momento una prueba de genética ni de comparativo, nada. ¿Cuánto tiempo puede durar la evidencia todavía para que en el momento de que de verdad las autoridades decidieran tomar a la familia para hacer una comprobación de identidad,
todavía haya elementos que analizar. Mire, afortunadamente en la cuestión de los dientes son muy nobles y no los cuidamos. Entonces los dientes pueden pasar meses y puede tener ahí todavía rescatarse la evidencia. ¿Por qué? Porque hemos visto que incluso en osamentas se ha podido extraer ADN de los dientes. Entonces, en este caso, la función del odontólogo forense es de manera imprescindible, Sí, o sea, tiene que ser, es muy necesaria, es vital la participación de él, porque él trabajando en conjunto con el biólogo van a extraer el diente y van a trabajar de la mejor manera para que puedan jalar el ADN del diente, que es lo único rescatable de cuerpos carbonizados. ¿Por qué? Porque ya no hay sangre, la poca sangre que hay que para la búsqueda de carboxihemoglobina en cuestión química, probablemente ya esté tan contaminada que ni siquiera sirva, nada más sirve para ver si hay carboxihemoglobina y alguna otra droga. Ya los huesos están carbonizados, no se puede extraer tan fácil en huesos carbonizados el ADN, y lo que sí puede preservarse muy bien es en el diente. Entonces ahí el odontólogo con el biólogo van a tener que hacer un trabajo magistral para el ADN. ¿Y se va a poder saber la causa de muerte? La causa de muerte sí se puede saber siempre y cuando los cadáveres carbonizados no estén ya reducidos prácticamente a fragmentos óseos. A mí me ha pasado, maestra, que de repente, esto fue hace muchos años, cuando existía Policía Federal, recuerdo muy bien 2 cadáveres que llegaron en fragmentos. Los habían ejecutado y les prendieron fuego a la patrulla. Era una pick-up de Policía Federal en una carretera. Cuando llega estos cadáveres a la institución, lo que era el servicio médico forense, llegaron en fragmentos y la mano del policía estaba a la mitad de mi mano. Yo no sabía criminalística, apenas estaba empezando a tomar la materia, y siempre es indispensable hacer un cotejo, un comparativo con la mano normal a una mano por carbonización, para que se dieran cuenta la diferencia en tamaños, porque al ver carbonización hay una reducción del tamaño del cuerpo, siempre hay una reducción. Entonces, en este caso, cuando son fragmentos, lamentablemente la causa de muerte ya no se puede determinar y queda como causa indeterminada. Por eso es cuando dicen, es que el cuerpo carbonizado no puede ser no sé, mi familiar, porque él medía 1.80 y este se ve como de 1.60. Ajá. Sí. Sí es posible. Sí es posible porque lamentablemente como la gente, digo, y no tiene por qué saberlo, claro. Pero lamentablemente la gente no sabe que en un proceso de carbonización el cuerpo empieza a reducirse muy, muy, muy pequeñito. Entonces sí se pierde estatura. Por eso se maneja una talla aproximada. Incluso el antropólogo podría recolectar algún hueso largo, estamos hablando de tibia, fémur, por ejemplo, que no esté tan quemado para calcular una talla adecuada. Ahí se utilizaría el antropólogo forense. Y sobre todo, porque como le vuelvo a repetir, mientras más dañado esté, menos causa de muerte se encuentra, lamentablemente. Pues este es lo que hasta hoy es el caso de estos jóvenes. Yo no me quisiera ni siquiera adelantar a saber si esto verdaderamente seguirá siendo una desaparición o ya hay la evidencia para decir que estos jóvenes o estos cuerpos localizados en esta camioneta calcinados sí pertenecen a este grupo. Sí es muy pronto para decir que son ellos, ya que se necesitan hacer varias pruebas periciales, entre ellos la toma del ADN y odontología forense. Aquí el odontólogo, y para las familias es muy importante que si ellos, como ya nos lo dijo la doctora Blanquita y nuestros amigos odontólogos que nos han hecho el favor de venir, que si alguno de los familiares tiene o conoce al odontólogo que ha llevado tratamiento de su familiar hoy desaparecido, pues contacten para que ojalá y tengan el expediente clínico y con ese expediente clínico ayuden a la identificación, porque una vez que, ejemplo, el odontólogo clínico determinó que colocó una corona, determinó que puso varias amalgamas, por ejemplo, que ahora ya no se usan, pero resinas, entonces este odontólogo tendría la obligación, de acuerdo a norma oficial mexicana, y la norma del expediente clínico, tener un historial clínico. Claro. Y con presentarlo al odontólogo forense y decirle, mira, mi familiar desaparecido que dices que es ese, aquí está
el expediente donde está todas las características que hizo el odontólogo para que lo compares. Y ahí ya no habría duda. Y ahí, generalmente, como bien dice la doctora Blanquita, no hay duda, porque los dientes, también un fundamento de una pericial en odontología, es completamente casi el 100% estable y no hay duda. Pues ya veremos qué sucede en las próximas, si se necesita hacer como un resumen de lo que ha sucedido, si salen nuevas pruebas que también nos puedas explicar, pues podríamos retomar el tema, porque sí hay todavía muchas lagunas entre lo que dice la familia y lo que dicen las autoridades, y eso es donde, pues, de ninguna manera podríamos asegurar que estos jóvenes se les ha quitado la vida. Aquí lo que quisimos hacer para todas las amigas y amigos es explicar un poquito cómo funciona el sistema pericial y qué muestras se tienen que llevar a cabo para que en una situación de ahorita tantos desaparecidos, pues tengan una idea de qué elementos periciales participan en estas investigaciones y sobre todo, pues que sepan cómo funcionan y qué pueden aportar como familia, lamentablemente, de un ser querido desaparecido. Y que sobre todo hay que tener un poco de paciencia, porque no es tan rápido un ADN. Por supuesto. Esto, digo, va para largo, tal vez hagamos un segundo capítulo, pero era más que nada para ahorita aclarar cómo funcionan los servicios periciales en casos de desaparición forzada, levantones y sobre todo hallazgos de personas fallecidas en circunstancias trágicas. Así es. Pues muchísimas gracias, maestra, yo le agradezco mucho. Gracias. Nos ha dejado un mal sabor de boca hablar de este tema tan crítico en nuestro país, pero es necesario para que toda la gente sepa qué hacer y sobre todo qué áreas entran en cuestión de desaparición. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ti. Nos vemos la próxima, amigas y amigos. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Ya estamos llegando al 1,000,000 de almas reunidas aquí en esta hermosa comunidad. Nos vemos la próxima. Bye. Gracias.